Bueno, ahora vamos a continuar con la unidad número 5 de hidroestática e hidrodinámica. Y el primer ejercicio dice, explique cuál es la relación de la presión atmosférica con variables como altura, temperatura y humedad. Bueno, vamos a ir leyendo las respuestas correctas. La altura disminuye con la presión atmosférica, o sea que cuando estamos más alto, como hay menor densidad de aire, entonces la presión atmosférica disminuye. Y esta aumenta cuando disminuimos la altura. Por ejemplo, en el fondo del mar, la presión atmosférica va a ser mayor, debido al peso del agua y a todo lo de la atmósfera. Tenemos después temperatura. A mayor temperatura, menor presión atmosférica. Y a menor temperatura, mayor presión atmosférica. Porque si hay mayor temperatura, el aire caliente tiende a subir, entonces hay menor cantidad de aire, entonces por eso es que hay menos presión atmosférica. Bueno, el aire sube y el aire frío baja y hay una circulación de aire, pero bueno, eso hace que haya menor presión atmosférica. Tenemos también que a menor temperatura, mayor presión atmosférica porque no hay movimiento y hay mayor densidad de aire. Después lo mismo con el tema de la humedad, a mayor humedad, menor presión atmosférica. Esto es porque si hay mayor humedad, tenemos más partículas de agua alrededor, entonces hay menor lugar para el aire. Entonces por eso disminuye la presión atmosférica y bueno, a menor humedad, mayor presión atmosférica. Vamos a continuar ahora con el ejercicio número 2. Bien, el ejercicio número 2 dice, una prensa hidráulica tiene dos pistones, uno de 1 centímetro de diámetro y otro de 18. Vamos a suponer que este es el de 1 centímetro y tenemos otro de 18 centímetros de diámetro, este de 18 centímetros. Dice, ¿cuál es la fuerza necesaria en el pistón pequeño para que levante el grande un objeto de 101 newton? Expresar el resultado con 4 cifras significativas y nos dicen que la superficie del círculo, eso es un dato de geometría, que se calcula como S, que es superficie, es igual a pi por el radio al cuadrado. Bueno, lo que tenemos que hacer es utilizar un teorema de la hidrostática que nos dice que la presión se transmite en todo el fluido en, en igual proporción y en todas direcciones, ¿no? Entonces, recordemos la fórmula de presión, nos dice que presión es igual a fuerza sobre área. El tema es que acá tenemos una fuerza 1 y un área 1, que va a ser el área del émbolo más chico. Y por el otro lado tenemos presión es igual a fuerza 2 sobre área 2. El área 2 es este área que tenemos acá. ¿Qué tenemos en común? Tenemos en común que la presión es la misma para todo el fluido, entonces podemos hacer una igualdad de estas fórmulas, porque acá tenemos P igual a esto y P igual a esto. Entonces igualamos esto con esto y nos queda que F1, la fuerza 1, dividido el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 dividido el área 2. Lo único que hicimos es como P vale esto, también vale esto, porque la presión esta y esta son la misma. Ahora, tenemos, ¿qué es lo que nos interesa? Nosotros tenemos que calcular, nos piden cuál sería la fuerza en el pistón pequeño, o sea, F1. Lo que nos interesa calcular es esto. Nosotros, ¿tenemos la fuerza número 2? Sí, es dato, es este que está acá. Fuerza 2, lo tenemos. ¿Tenemos el área 2? Sí, la podemos calcular con este que está acá. Tengo el área 1 también, lo puedo calcular con este. Y esta es la fórmula de área. Así que simplemente voy a calcular y mientras voy a ir despejando lo que tengo de este lado. El que me interesa es F1, lo voy a dejar solo. F1
va a ser igual a F2 sobre A2 por A1, porque está dividiendo, pasa multiplicando. Reemplazo, tengo que F2 era 101 Newton y A2 vamos a tener que trabajar, como estamos trabajando en Newton, esto va a tener que ser pasado a metros y 18 centímetros sabemos que es 0,18 metros y 1 centímetro es 0,01 metro. Así que trabajando con esas unidades, primero A1, la superficie A1, como tenemos acá, va a ser igual a pi, que es esto que está acá, por el radio al cuadrado. El radio es este. Y estamos hablando de A1, o sea que tiene este radio 0,01. Entonces es 0,01 al cuadrado. Esto está en metros. Y abajo tenemos pi por el área 2, que es esto. Pi corresponde al área 2. Y tenemos 0,18 metros al cuadrado también todo. Hacemos la cuenta. Y nos queda que F1, haciendo la cuenta todo esto, F1 nos tiene que dar en Newton también. Y haciendo la cuenta nos da 0,3117 Newton. Y como nos pedían con 4 cifras significativas, simplemente lo tengo que expresar de esta forma. Y ya estaría resuelto el ejercicio. Vamos con el siguiente. El siguiente ejercicio dice marcar las opciones correctas de acuerdo al principio de Arquímedes, observando lo que se deduce en el gráfico. Tenemos un hierro que entra en el agua. Y bueno, las opciones correctas son que la C, que dice que la fuerza de empuje que experimenta el bloque tiene un valor de 9800 newton. La fuerza de empuje se calcula como la masa por la gravedad. Y en este caso la masa es de 1000 y multiplicado por la gravedad, que es 9,8, nos da que es 9800 newton, así que es correcto. Después, el otro punto es que el volumen de agua desalojado es igual al volumen del bloque de hierro. Y eso es correcto porque es el principio de Arquímedes, que el volumen de agua es igual al mismo volumen que desaloja el hierro cuando se, digamos, rebalsa el recipiente. Y después todos los otros no son correctos porque la diferencia de peso específico para el bloque de hierro y el agua explica que el primero se sumerja. Esto en realidad no es así, es porque el empuje que tiene el agua respecto es menor, mucho menor que el valor del peso del hierro. El peso del hierro vale 77.000 newton y el empuje que realiza, como lo calculamos acá, es de 9.800, no alcanza para hacer que el hierro el empuje gane al peso, entonces esa no es correcta. Y después dice que el bloque de hierro se sumerge al no existir fuerza de empuje. En realidad sí existe, pero no llega a ganarle. Así que esas serían las respuestas correctas. Vamos con el siguiente ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio dice que se estima que un adulto en reposo que se encuentra tranquilo tiene un gasto cardíaco de 6.108 milímetros por minuto. Por otro lado, la velocidad de flujo sanguíneo es aproximadamente de 24,1 centímetros por segundo a nivel de grandes arterias y de unos 0,039 centímetros sobre segundos a nivel capilar. Calcular el área total a nivel de grandes arterias y bueno, en la segunda parte del ejercicio nos pide calcular el área total a nivel capilar.
responder indicando las unidades y 3 cifras significativas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que utilizar acá? Es la ecuación de continuidad, que nos dice que el caudal se mantiene constante y vamos a poner la fórmula de caudal. Caudal es Q y tenemos que es igual al área por la velocidad. Bien, acá nos dan el caudal que vale 61,08 y nos lo dan en milímetros. Y nos dan un recordatorio que dice que 1 milímetro es igual a 1 centímetro cúbico. Entonces tenemos ya de dato que el caudal, que vale 61,08 milímetro por minuto, lo vamos a expresar como directamente ya centímetro cúbico por minuto. Bien, y nos dice que el flujo sanguíneo a nivel de grandes arterias tiene una velocidad de, la velocidad 1, vamos a llamarlo, al de grandes arterias, es de 24,1 centímetro por segundo. Bien, ¿qué nos pide calcular el área a nivel de grandes arterias? Entonces tenemos que Q es igual a A1 por B1. Estamos acá. Tenemos que calcular A1. Entonces, haciendo el pasaje, A1 va a ser igual a Q sobre B1. Y ahora miremos bien. Esto está en centímetros cúbicos y esto está en centímetros, está bien. Pero esto está en minutos y esto está en segundos. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar esta velocidad, pasarla a centímetro por minuto o pasarlo esto de minuto a segundo. Yo lo que haría es pasar esta velocidad 1, lo tengo que multiplicar por 60 para pasarlo a minuto y me queda que es 14,46 centímetros por minuto. Entonces ahí estamos hablando en la misma unidad. Reemplazo, tengo 61. Estos son equivalentes. Tengo 61,08 centímetro cúbico por minuto dividido 14,46 centímetro por minuto. Acá se me va, minuto se va con minuto. Este centímetro se va con este y esto me va a quedar al cuadrado. Y hago la cuenta. A1 me queda finalmente como 4, estos son 4, 22 centímetros cuadrados. Bien, la segunda parte del ejercicio es similar, nos pide lo mismo, pero en este caso nos dice que es de la velocidad 2, va a ser igual de 0,039 centímetros por segundo. Tenemos que pasarlo a minuto y eso nos queda, haciendo la cuenta, 2,34 centímetros por minuto. Lo único que hice fue multiplicarlo por 60 y nos queda eso. Hacemos la cuenta, A2 igual a todo esto mismo. Lo voy a copiar. Acá quedaría 2,34 y la cuenta va a ser similar. Nos queda finalmente que A2 vale 2610 centímetros cuadrados. Y ahí terminaríamos el ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio dice, en una jeringa el émbolo tiene un área de 0,5 centímetros cuadrados. ¿Qué fuerza mínima debe aplicarse al émbolo para inyectar el líquido en una vena que tiene una presión de 0,9 centímetro de mercurio? Expresar el resultado con 3 cifras significativas y la unidad correspondiente. Bueno,
Acá tenemos que la presión es igual a 0,9 centímetro de mercurio. Hg es mercurio. Ahora, tenemos que tratar de expresar esto, encontrar una equivalencia para poder pasarlo a pascales, que pascal es igual a newton por metro. ¿Por qué tengo que pasar a pascales? Porque si yo planteo la fórmula de presión es igual a fuerza sobre área, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide calcular qué fuerza. Nos piden esto. Entonces, despejando, tenemos fuerza igual a presión por área. Yo tengo el área, lo puedo calcular, está en 0,5 centímetros cuadrados y tengo que pasarlo a metro cuadrado. Pero esto lo tengo en centímetro de mercurio, entonces no puedo utilizar centímetro de mercurio, tengo que utilizar otra unidad. Buscamos entonces una equivalencia que nos dice que un centímetro mejor dicho, de mercurio es igual a 0,133 newton sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿cuánto será 0,9 centímetros de mercurio? X, y hacemos por regla de 3 simples, y nos queda que esto equivale a 0,1197 newton sobre centímetro cuadrado. Esta equivalencia que veo acá, esta equivalencia la tengo que tener anotada en un cuaderno o la tengo que preguntar al profesor en caso que no la tenga para poder hacer el ejercicio. Yo la saqué de internet, así que es bueno que después tengan anotadas todas las equivalencias, las que más van a utilizar en el cuaderno y se las aprendan de memoria. En el caso en el parcial lo tienen que preguntar en la equivalencia o el profesor se los tiene que dar. Bueno, nos queda que al final la presión la expresamos en newton por centímetro cuadrado. Ahora, yo tengo el área en centímetro cuadrado, que vale 0,5, así que simplemente tengo que hacer la cuenta. Nos queda que la fuerza va a ser igual a esta presión, que es 0,1197 newton por centímetro cuadrado, y el área ya la tenemos calculada, nos va, que es dato, es 0,5 centímetro cuadrado. Finalmente la fuerza nos queda como 0,05985 newton. Esto lo expreso tomando, como dice, 3 cifras significativas. Son estas tres que están acá. Y con notación científica, F igual a 5,98 por 10 a la menos 2. O lo mismo newton. Esto es lo mismo que decir 5,98 E menos 2 newton. Continuamos con el siguiente ejercicio. Nos dice que el caudal medio de la sangre que circula en un tramo de un vaso que no presenta ramificaciones es de 0,664 litros por minuto. Considerando que la sangre tiene una densidad de 1,06 kilos por litro, ¿cuál es la velocidad de la sangre en un tramo en el que el vaso tiene un radio interior de 0,42 centímetros? Responder indicando el valor con 4 cifras significativas e indicando las unidades. Bueno, vamos a tomar, a ver, primero los datos. Tenemos que el caudal Q equivale a 0,0. Voy a hacer mejor a este 0. 0,0. Ahí era un 6, 4. Y esto es litro por minuto. Por minuto. Ahí está. Ese es dato. Y nos dan también la densidad. Y bueno, nos dan el radio. El radio vale 0,42 centímetros. Y acá tenemos un problema porque tenemos que pasar o todo a centímetro
y esos minutos seguramente a segundos. Así que vamos a pasar primero esto que está en litros. Esto que está en litros. Recordemos que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, para hacer el pasaje de esto, de litro por minuto a centímetro cúbico por segundo, lo tenemos que multiplicar por 1000 y dividirlo por 60. Entonces, a 0,664 lo multiplicamos por 1000 y lo dividimos por 60. Entonces nos queda el caudal expresado en centímetros cúbicos por segundo. Haciendo la cuenta nos queda 11,066. 11,066. Y ahí está expresado en centímetro cúbico por segundo. Bien, recordemos ahora la fórmula de caudal de la ecuación de continuidad. Nos dice que el caudal es igual a la velocidad por el área. Esta fórmula ya la vimos, así que, ¿qué es lo que nos pide? Calcular la velocidad. Nos interesa calcular ese no, justo ese no. Es este, calcular la velocidad. Y para ello, ¿tenemos Q? Sí, está expresado en la misma unidad que el radio, sí. O sea que está bien. Tengo el área, la tengo que calcular, pero igual no es muy difícil. Sabemos que el área es pi por el radio al cuadrado, así que directamente lo reemplazo. Y nos interesa la velocidad, así que vamos a dejarla sola. Velocidad igual a Q sobre área. Q es Q y área es pi por radio al cuadrado. Reemplazo. Acá tengo 11,066 centímetros cúbicos por segundo dividido pi por el radio, que es 0,42. Y un 4 de más. Es 0,42 centímetros al cuadrado. Y haciendo la cuenta de esto, nos queda que la velocidad va a ser igual a 19,969 centímetros sobre segundos. Esta es la respuesta final. Como nos piden solamente 4 cifras significativas, corto hasta acá. Este no lo pongo y pongo 19,96. Volvemos con un ejercicio teórico y nos dice que supongamos que la sección de un vaso sanguíneo varía por la acción de la musculatura lisa de su pared. ¿Cómo se modifica la velocidad de la sangre cuando se mantiene constante todos los demás factores? Entonces, si la sección del vaso disminuye a la mitad, la velocidad se duplica. A ver, pensemos desde el punto de vista de la ecuación de caudal. Caudal es igual a velocidad por área. Despejemos la velocidad. La velocidad va a ser igual a caudal sobre área. Ahora, miremos esto. Dice, si la sección del vaso aumenta el doble, la velocidad aumenta el doble. O sea, si esto aumenta, ¿esto va a aumentar el doble? No, porque está dividiendo. Entonces no va a aumentar. Si yo tengo un número más grande acá, al contrario. Entonces, como dice acá, si la sección del vaso disminuye a la mitad, la velocidad se duplica. O sea, si esto se hace más chico, es lo que está diciendo, disminuye a la mitad. Si A se hace más chico, o sea, disminuye, entonces es lógico pensar que la velocidad va a aumentar. Porque esto que está dividiendo, como al ser un número más chico, y si dice que disminuye a la mitad, entonces la velocidad aumenta al doble. Ahora, la segunda parte dice, si la sección del vaso, o sea, la sección es el área, aumenta el doble, la velocidad disminuye a la mitad. O sea, si esto aumenta, A aumenta, esto disminuye. ¿Por qué?
porque esto que está dividiendo, cuando yo aumento el número de abajo, el resultado va a ser más chico. Si yo acá tuviera un número infinito, esto sería 0. Entonces es lógico pensar, y es más o menos como lo que había dicho cuando tenemos una manguera. Si yo tengo una manguera, acá viene la manguera, y si la vemos en corte, por ejemplo, ahí, ¿no? Yo tengo la manguera y pongo mi dedo ahí, y voy tapando el agujerito de la manguera. ¿Qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo el área, y si disminuyo el área, la velocidad aumenta. Entonces por eso cuando yo pongo el dedo en la punta de la manguera y tapo un poco el agujero, lo que pasa es que el agua llega más lejos. Entonces va a llegar a un punto en donde llega más lejos. Entonces es lo mismo que acá. Pensándolo de esa forma, la vena puede ser eso, como si fuera una manguera. Entonces, por eso, al disminuir la sección, aumenta la velocidad. Si yo, en cambio, tengo una manguera mucho más grande y con el mismo caudal, o sea, si saco el dedo, la velocidad va a disminuir y el agua va a caer hasta por acá nomás. Y disminuye la velocidad. Continuamos y dice, ¿qué fuerza ejerce el agua sobre nuestros tímpanos cuando nos sumergimos a 28 metros de profundidad? Considera que el área del tímpano es de 3,1 centímetro cuadrado. Responder el resultado con 4 cifras significativas. Bueno, vamos a escribir primero los datos que tenemos. Tenemos que A es igual a 3,1 centímetros cuadrados. Esto es el área del tímpano. Después tenemos que H, que es la altura, equivale a 28 metros de profundidad. ¿Qué problema ya vemos acá? Es que esto está en centímetro y esto está en metro. Así que vamos a pasar el área a metro. Recordamos la primera equivalencia que tenemos es que un metro son 100 centímetros, ¿no? Si esto lo elevo al cuadrado, o sea, un metro cuadrado, y 100 lo elevo al cuadrado, 100 al cuadrado nos queda como 100.000 centímetros cuadrados. Y ahí encontré la equivalencia en metros cuadrados. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Es 3,1. Esto es 3,1 centímetros cuadrados. Y la X nos queda del otro lado. Pero no importa, 3,1 por 1 dividido 1000. Hacemos la cuenta y nos queda el área expresada en metros cuadrados 0,00031 metros cuadrados. Bien, ahí ya tengo expresado esto en metros cuadrados y bueno, la altura en metros. Bien, lo que nos piden es qué fuerza se ejerce. Nosotros sabemos que la presión es igual a fuerza sobre superficie. Despejando, lo que nos interesa es la fuerza. La despejamos, nos queda que fuerza es igual a presión por superficie. Superficie o área. Vamos a poner la A para que se entienda mejor. A y A. Bien, ahora pensemos, ¿tengo la fuerza? No, porque es lo que nos piden. ¿Tengo la presión? Y tampoco. ¿Y tengo el área? Sí, es lo único que tengo. Nos falta la presión. ¿Y cuál es la fórmula de presión aparte de esta que tenemos acá? Nosotros tenemos otra fuerza, otra fórmula de presión, en donde la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Tenemos la altura, nosotros sí tenemos la altura que es 28 y tenemos la gravedad que es dato, es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Así que a partir de eso podemos calcular cuánto vale. Nosotros tenemos que la presión, como estamos en agua, la densidad del agua es 1000. Bueno, para continuar con la explicación, debido a que se cortó el video mientras estaba explicando, vamos a retomar. Nosotros tenemos que la presión es igual a 1000 kilogramos, que es la densidad del líquido, que es agua, por la gravedad, que es dato, es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y tenemos 28 metros de profundidad.
haciendo la cuenta nos queda que esto es igual a 274.400 pascales. Entonces volvemos a la fórmula original, la que está acá, y ya tenemos la presión y tenemos el área, que ya lo habíamos pasado. Haciendo simplemente una multiplicación, multiplicamos la presión por el área y nos queda que la fuerza es igual a 85,06 newton. Ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice: un paciente que se encuentra internado con una infección postoperatoria en un pie luego de haber sufrido una trombosis, ¿por qué le indican que tiene que tener la pierna levantada a 45 para prevenir la aparición de un edema linfático? Bueno, esto está en la teoría y la respuesta correcta es porque al levantar la pierna disminuye la presión hidrostática capilar y de esta manera favorece el retorno venoso hacia el corazón. Al levantar la pierna disminuye la presión hidrostática capilar sanguínea, que es la que expulsa el agua del intersticio, y de esta manera favorece el retorno venoso hacia el corazón, aunque exista falla en las válvulas venosas. Y ahora vamos a continuar con el último ejercicio, que también ya está resuelto. El último ejercicio dice: ¿a qué altura con respecto al brazo debe colocarse una bolsa de suero de densidad 1 kg por litro para que el líquido entre a la vena? Presión de la vena 9,3 milímetros de mercurio. Expresar el resultado con 3 cifras significativas. Bueno, lo primero que hago es escribir la presión, que es la que escribo acá, y dice que vale 9,3 milímetros de mercurio. Yo lo que tengo que tener en cuenta acá, como está hablando de milímetros y no de centímetros, es tener la equivalencia a mano, que nos dice que 1 milímetro de mercurio equivale a 133,32 pascales. Entonces, como yo tengo 9,3, hago una regla de 3 simples y nos queda que la presión va a ser igual a 1239,876 pascales. Otro de los datos que nos dan es que la densidad es 1 kilo por litro. Nosotros sabemos que 1 litro vale 1000 centímetros cúbicos, así que pasarlo a centímetros cúbicos lo multiplicamos por 1000 y nos queda que la densidad es igual a 1000 kilos por centímetro cúbico. Bueno, con esos dos datos, recordando la fórmula de presión que involucraba a la altura, tenemos la densidad, la tenemos, ok. La gravedad la tenemos y la altura es la incógnita. Despejamos todo este paquete, como está multiplicando a la altura, pasa para el otro lado dividiendo, lo tenemos acá. Nos queda que la altura es igual a la presión dividido la densidad por la gravedad. La densidad ya la tenemos, ya la calculamos, es esta que está acá. Y la gravedad es dato. Simplemente reemplazamos y obtenemos que la altura nos queda en 0,126 metros. Y como nos pide 3 cifras significativas, solamente lo ponemos así e indicamos la unidad y ahí terminamos el ejercicio último de esta unidad.